placer estar acá. Voy a compartir pantalla para empezar el taller. ¿Ven la pantalla? Está empezando. Debería estar. Sí, ya, está empezando a compartir. Súper. Ahí va. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo módulo de Explora. Entonces, como les comentaban, yo voy a hablar un poco de metodología de indagación para el desarrollo del pensamiento científico y la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, que es la EPE. En la cápsula grabada yo había dejado 2 desafíos. Uno era una reflexión personal y otro era vivenciar una indagación. No sé si habrán tenido tiempo de mirar la cápsula y de realizar los desafíos. Pero quería justamente que compartiéramos esa reflexión que tuvieron, ¿ya? Entonces para eso tengo una diapo de menti.com. A lo mejor, Vero, si puedes ya... Sí, yo lo pongo de inmediato acá. Sí. Entonces ingresan a menti.com y ahí yo les dejé algunas preguntas que no me pasan la diapositiva. Entonces, pero ahí la Vero les va a entregar el código y la idea es que puedan responder y reflexionamos luego en conjunto. Acá. Sí. Cuando se me queda pegado voy a descompartir pantalla y volver a compartir para... Ahí está en este minuto el Mentimeter para que lo pinchen, por favor, el link. Lo acabo de poner yo. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Hola, buenos días. Entonces, quiero que de la clase grabada, ¿con qué ideas se quedaron? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Algo nuevo que hayan aprendido o no? Digamos, quiero que en una frase me contesten, escriban con qué ideas se quedaron de la cápsula. Entonces voy a volver a compartir. Guara, quizás pesa menos si lo haces con la presentación en PDF como me lo enviaste a mí. Pero sí, lo comparto al tiro, mientras... ¿Cuál era la pregunta, Guarita? ¿Con Yo qué- también quiero participar. ¿Pero lo mandé ahí, Marita? Que no se ve, Berito. ¿En el chat? ¿No te llegó? Lo vuelvo a poner. De la clase grabada, ¿con qué ideas se quedaron? Y ahora debería empezar a... Súper. La primera dice generar oportunidades de investigación. Muy bien. De algo simple podemos generar en aula una investigación. Reafirmé la idea de que el aprendizaje en contexto y a través de la vivencia es siempre más significativo y que no es necesario tener grandes espacios para ello, sino más que nada tener las ganas de aprender y sacarle provecho a todo lo que nos rodea. Porque con las ideas sencillas podemos hacer que nuestros niños aprendan mucho. A veces con elementos tan sencillos podemos hacer mucho. Me quedo con la idea que el aprendizaje por indagación permite que se generen nuevos conocimientos. Y no solo nuevos conocimientos, sino también nuevas habilidades, ¿cierto? Entonces, porque la idea, justamente la indagación, ¿se acuerdan del ejemplo que les daba, como la analogía que hacía Melina Furman de la ciencia, que es una moneda con 2 caras, ¿sí? Entonces, donde tenemos la ciencia como conocimiento, pero también como qué hacer, ¿sí? Entonces, que es un proceso donde se genera, entonces, al realizar indagaciones, no solamente generamos nuevos conocimientos, sino también nuevas habilidades científicas.
que la ciencia se desarrolla muy bien con cosas simples, lo importante es la indagación para desarrollar habilidades, ahí muy bien. Curiosidad permanente, aprender y desaprender de forma dinámica. Conocí la EPE, que no hay que olvidar las dos caras de la moneda, ciencia, y que la reflexión sobre lo aprendido es una herramienta potente para desarrollar el pensamiento científico. Que el pensamiento científico no es solo para ser científico, exactamente, eso también eh, es súper importante, que es una forma, una lente, ¿cierto? Como les hacía también la analogía, una lente para mirar el mundo, que no solamente le sirve a los científicos en su quehacer, sino que a todos. Generamos pensamiento crítico, nos permite tomar decisiones, nos empodera, súper. Y herramientas para ser participante activo de los problemas locales. Excelente. Que la metodología de indagación permite conectar más asignaturas para lograr un mismo objetivo, mediante la participación activa de los estudiantes en ella. Súper bien. Entonces, a través de la indagación, a través de la EPE, entonces abordamos distintas asignaturas, no solamente una. Y vemos el aprendizaje de una manera más holística, ¿cierto? No tan compartimentalizada como estamos acostumbrados. Que con cosas tan pequeñas logramos grandes resultados y desarrollamos habilidades de una forma entretenida, que ciencia y la reflexión nos forma a mirar el mundo, muy bien esta lente que les planteaba, que todo lo que nos rodea puede ser objeto de una indagación, nos permite un pensamiento que empodera, activa diálogos democráticos, súper, participación activa, articulación, trabajo colaborativo. La indagación nos permite desarrollar habilidades de todo tipo y motiva e invita a todos a ser más creativos y ampliar nuestra visión y soluciones para el mundo. Trabajo colaborativo entre distintas asignaturas. Excelente, yo creo que captaron todo lo que traté de transmitir en esta cápsula. Hizo que me replanteara que todos los espacios sirven para descubrir nuevas cosas, sin importar el espacio, además partir por enseñar desde nuestro propio contexto, exactamente, y luego expandirse. Y la definición de pensamiento científico como entender la natura. Muy, muy bien, no sé si quieren agregar algo más, no sé si quedaron con alguna duda, con alguna pregunta, con algún comentario, como que quisieran compartir, así ahora pueden hablar. Yo creo que por lo menos los mensajes que quise transmitir, yo creo que los captaron, estaban reflejados en las ideas que ustedes comentaron. Así que, súper, no sé, ¿algo más? Entonces podemos ir con el segundo desafío. No sé si todos habrán tenido el tiempo y la oportunidad de vivenciar una indagación. Ojalá. Ojalá. O por lo menos que la hayan leído. A lo mejor no la han desarrollado, pero por lo menos que la hayan leído. Entonces la idea ahora también es compartir y reflexionar acerca de esta indagación, este desafío que yo les planteé. Entonces luego, nuevamente en menti.com, ingresan y ahí les dejé 4 frases y les dejé 4 frases y quiero que me digan qué están de acuerdo o en desacuerdo están con estas frases. Ya, Entonces, la voy a poner en el chat de nuevo. el 90, 41, 42, 3. Ahí les puse el vínculo. Lo dejé puesto en el vínculo. ¿Están pudiendo entrar o no? Están apareciendo ahí los resultados ya. Hay 5 personas que ya han respondido. Para ver si que les parece una actividad atractiva, una actividad fácil, si creen que pueden aplicar con sus estudiantes esta actividad y si es que la disfrutaron.
Igual si no quieren escribir en el Menti la pueden comentar, no pasa nada. No todo puede ser, no todo es Menti, así que Sí, igual la pueden comentar, sí, o escribir en el chat y todo. ¿Cierto, Guarita? exactamente. Sí, después la idea es también discutir un poquito más, pero ya, pero en general ya van 15 respuestas, o sea, les pareció bastante atractiva, fácil y es aplicable. Eso es como lo más importante también, pues como que ustedes crean que es una herramienta o una actividad útil que puedan desarrollar con sus estudiantes. Yo sé que ustedes son de distintos niveles, eh, algunos son de preescolar, otros de básica, otros de media, pero en la cápsula no sé si se dieron cuenta que había una actividad de indagación que les mostré casi la misma pregunta, que una fue desarrollada con niños de preescolar y otras con niños de kinder. Entonces podemos modificar ya las indagaciones, aunque sean casi los mismos temas, pero simplificarlo o complejizarlo un poquito más según el nivel de los estudiantes con los que estemos trabajando. Súper, pues me alegro que haya sido una actividad atractiva, relativamente fácil y aplicable con sus estudiantes y lo hayan disfrutado bastante. Entonces, ¿qué habilidades científicas creen que pueden desarrollarse con esta actividad? ¿Ya? Entonces, para eso también pueden comentar, como les dijo la Marisol, o escribir aquí en el menti.com, porque ahora la idea es mostrarle esto como una metodología para generar un pensamiento científico, ¿cierto? Entonces, ¿qué habilidades creen que pueden desarrollar con esta actividad? ¿Lo pueden comentar también? Yo leo si es que lo van escribiendo en el chat. Análisis de datos, comentan. Análisis de datos, exactamente. Súper bien. La reflexión, Reflexión. comunicar la información, Ahí van apareciendo ya algunas respuestas también. Colaboración, eso es súper importante. El proceso de hacer ciencia siempre es algo colaborativo, muy poco, o sea, no es algo, o no es un proceso individual, como les planteaba en la cápsula, también es un proceso social y colaborativo. Así que muy bien. Reflexión, justamente, acá una de las gracias de la indagación es que los mayores aprendizajes, bueno, se genera aprendizaje porque estamos haciendo ciencia, pero también estamos generando reflexión. Y ahí, en la parte de la reflexión de esta tercera etapa del ciclo de indagación, es donde se genera el mayor aprendizaje en los niños y niñas, ¿sí? Análisis de datos, toma de datos, comparación, análisis estadístico, trabajo con el otro, muy bien, colaboración, observación, comunicación, explorar, inferir, registrar. O sea, estamos desarrollando muchas habilidades, ¿cierto? Ahí curiosidad apareció también, explorar, no sé si aparecieron algunos otros, pero muy bien. Entonces, graficar información también dicen, graficar información. Muy bien. cuestionamiento. Co-construcción y bueno, comunicación también, y como le dije, es parte de este aprendizaje. La idea es que los niños no solamente vivencien la indagación, sino que puedan comunicar lo que están aprendiendo para que se haga explícito y ellos se hagan conscientes
de cómo están aprendiendo, lo que yo les planteaba de esto de la metacognición, ¿cierto? De que hacerlo explícito de cómo están y qué están aprendiendo, que no sea algo así como solamente que absorban ese aprendizaje, sino que sea consciente el aprendizaje en los niños y niñas. Así que muy, muy bien. Excelente. Y ahora, entonces en la próxima diapo, quería que ustedes me comentaran con qué asignaturas o con qué objetivo de aprendizaje, pero ahora la idea es conversarlo, ya no a través del chat, ni conversar con qué asignatura o objetivo de aprendizaje creen que podrían estar abordando con esta indagación. Pues ahora, porque vimos ahora las habilidades científicas, ¿ya? Y ahora la idea es con qué asignaturas ustedes pueden relacionar y específicamente con algún objetivo de aprendizaje concreto. No sé, si quieren, ¿alguien quiere comentar? Yo estoy Quizá aquí. alguien podría relatar un poquito la actividad, como para recordar a los que no la pudieron ver, o para que eso les ayude a refrescar un poco las ideas. De compartir para que nos podamos ver. Yo creo que con historia es posible, por ejemplo, articular esta actividad. Ahora, yo no soy profesor especialista en historia, por tanto no manejo el currículum, sus objetivos ciertos puntuales, pero sí, en la dinámica de esta indagación, de esta actividad, creo que calzaría muy bien esa asignatura. Historia, quizás artes también. Para mí, Sí. oh, No, perdón. Ya, no, casi tú. Fernanda y después. Para mí lo veo muy fácil de articular con lenguaje, con la comunicación asertiva. Al momento en que uno se comunica con las personas a las que le hacen las preguntas, tienes que saber qué tienes que preguntar para que te respondan lo que tú quieres. Y ojalá hacerlo simple, porque si no se arma un enredo de cosas en las cabezas de ambos. También, bueno, con la asignatura de matemáticas, datos y probabilidades, hay objetivos en todos los niveles relacionados con el uso de gráficos, con el análisis de datos. Yo creo que esos dos mínimo. Exacto. ¿Claudia o Sí, Gabriela? No sé yo quién quería quiere también aportar. Ajá. Dale, Claudia. Sí. En realidad yo lo estaba pensando, trabajarlo, por ejemplo, a nivel de asignatura que yo realizo. Soy profesora de química. Y bueno, los programas antiguos, porque este año habíamos iniciado con nuevos programas de planes diferenciados, hay un programa de química diferenciada donde se veía específicamente fármacos. Entonces yo generalmente realizaba actividades que tenían relación con esto, porque además a los chiquillos los hacía indagar acerca de plantas medicinales que se utilizan mucho acá en la región. Entonces yo pienso que una forma de articular esta actividad, que uno la puede hacer en distintos niveles y con distintos grados de complejidad, sin duda, como lo decía recién Fernanda, matemática, estadística, análisis de gráficos, lenguaje, que es una asignatura que colabora mucho en el área de ciencias porque nos ayuda en la redacción, nos ayuda también, no sé, cómo los niños, por ejemplo, tienen que exponer, nos ayuda también en el tema de las conclusiones, etcétera. Desde ese punto de vista, yo lo estaba enfocando. Sin duda estas actividades, yo estaba analizando justamente esto a raíz de los ejemplos que se daban en la cápsula anterior, donde a veces una actividad que parece muy simple, uno la puede complejizar y también adecuarla a distintos niveles y a las asignaturas donde uno trabaja. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Pero justamente con la idea que me gustaría que se quedaran es esto, de que con una indagación ya podemos trabajar distintas asignaturas y distintos niveles, ¿ya? En la cápsula yo les había dado el ejemplo como de que se habían puesto de acuerdo del kiosco saludable,
¿ya? Para generar hábitos alimenticios más saludables. Entonces, que a través de una indagación, pero y después pequeñas indagaciones más adecuadas a cada curso, y finalmente pudieron tomar decisiones como comunidad escolar, ¿ya? Para mejorar los hábitos alimenticios. Entonces, eso, súper, súper bien. Sí, la Vero, estás con el... En el chat, Francisca comenta que en educación parvularia podría relacionarse con el núcleo comprensión del entorno sociocultural, con el objetivo de describir características de las formas de vida, ya que por lo que pude ver en el taller, la gente de las localidades rurales prefiere la medicina natural. Entonces eso podría ser algo que es posible también vislumbrar en la actividad. Entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Entonces, ahora, antes de continuar, no sé si alguno de ustedes ya ha llevado a cabo actividades de indagación en el aula. O a lo mejor han participado en alguna jornada. Yo tengo información confidencial de que algunos han estado participando en los talleres del año pasado completo, pues, en ISET, y expusieron en el Congreso, Guara. Tienen muchos indagadores e indagadoras. Excelente. Entonces, A lo pero mejor contar un poco de eso. para los que no han llevado a cabo todavía actividades de indagación o todavía les ven como, acá quería como mostrarles un poquito de 3 ejemplos, ¿ya? De cómo un mismo contenido se puede abordar a través de distintas estrategias. Entonces les voy a mostrar. Espérense. Tengo que dejar de compartir porque quiero compartir con sonido. Entonces, para que... Aquí. Ahora van a escuchar... Bueno. Ahí. Entonces nos vamos a transportar, ¿ya? Vamos a hacer a 3 salas de clases, ¿ya? A 3 clases de ciencia, vamos a espiar por la ventana 3 clases de ciencia. Estos ejemplos vienen de esta investigadora argentina que les contaba, Melina Furman, de un texto que se llama Ciencias Naturales en la Escuela Primaria, colocando las piedras fundamentales del pensamiento científico. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplo es como podríamos decir, como una clase tradicional. La siguiente es una clase con actividad práctica en el laboratorio. Y la tercera es una clase con actividad de investigación, para que podamos después comparar y discutir. Este es con un relato grabado, entonces la otra vez no me funcionó para las personas que tenían audífono puesto, entonces quizás si no les funciona el audio, ahí quitan el audífono y para escuchar las grabaciones. ¿Sí? Entonces... Primer escenario. Es una clase de 6º año. En el pizarrón se lee el título de la unidad que los estudiantes están por comenzar. Soluciones y solubilidad. La docente comienza la clase con una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que es una solución? Las chicas y chicos dicen cosas diversas, en su gran mayoría diferentes a lo esperado por la docente. Un alumno responde, es algo como lo que aprendimos de mezclas el año pasado. La docente asiente satisfecha y escribe en el pizarrón. Solución. Mezcla homogénea compuesta por 2 o más sustancias llamadas soluto y solvente. La docente lee la definición en voz alta y repasa la idea de mezcla homogénea. Luego continúa. ¿Qué es un soluto? Las chicas y chicos miran con cara de confundidos. Un soluto es el componente que está en menor proporción en la mezcla. El solvente es el que está en mayor proporción. Generalmente es un líquido. Por ejemplo,
Se dice que el agua es un solvente universal porque disuelve muchas cosas. Copiemos todo esto del pizarrón. Luego de que todos han copiado las definiciones, la docente da algunos ejemplos de soluciones. Café con leche, agua con azúcar, agua con alcohol. En cada uno identifica el soluto y el solvente. Les pide a las chicas y chicos que den otros ejemplos. Algunos contestan correctamente. La docente copia todos los ejemplos en la pizarra. De tarea, les pide que traigan 3 nuevos ejemplos de soluciones que encuentran en la vida cotidiana. ¿Y qué será entonces la solubilidad?, pregunta la docente. Las chicas y chicos parecen haberse quedado mudos. La solubilidad es la cantidad de soluto que puede disolverse en un solvente dado. Cuanto más soluto se pueda disolver, más solubilidad tiene. También pasa que al aumentar la temperatura, la solubilidad aumenta, como cuando caliento el café con leche y le puedo agregar más azúcar. ¿Entendieron? Copiemos todos en la carpeta. Segundo escenario. Esta clase de sexto año transcurre en un laboratorio. En el pizarrón está escrito el título de la actividad: Soluciones de pigmento de remolacha y agua. Las chicas y chicos trabajan en grupos, en diferentes mesas. Cada equipo tiene un balde con agua tibia y pedacitos de remolacha cortados. La docente les pide que coloquen los pedacitos de remolacha dentro del agua y que con ayuda de una cuchara los aplasten hasta que el agua se vuelva de color violeta. Les cuenta que así van a formar una solución entre el agua y el pigmento de la remolacha. Explica que el agua disuelve el pigmento dentro de la remolacha y por eso se tiñe. Luego, cada grupo trabaja con las telas que tienen sobre la mesa. La docente les muestra que tienen que enrollarlas como un matambre. Pueden hacerle nudos y usar banditas elásticas y con eso van a lograr efectos artísticos. Al final, las chicas y chicos usan sus tinturas recién fabricadas para teñir sus telas. Están fascinadas y fascinados. Hay un clima de risas en todo el aula e incluso muchos estudiantes que pocas veces participaban de las clases de ciencias lo hacen activamente. Luego de dejar secar las telas por un rato, los estudiantes muestran al resto de la clase lo que han hecho. La docente recuerda que han formado una solución con pigmento de remolacha y por eso pudieron teñir las telas. Todos piden repetir la experiencia. Tercer escenario. Al comienzo de la clase, la docente les cuenta a las chicas y chicos que van a fabricar tintura de colores usando papel crepé. En este caso, la docente reemplazó las remolachas por el papel crepé por 2 motivos: para tener mayor cantidad de colores de tintura y porque la manipulación de material es más sencilla. Y explica que van a usar el papel crepé para teñir telas. Pero que para eso van a tener que diseñar un experimento para encontrar cuál es el mejor solvente para preparar la tintura. ¿Por qué no servirá este papel para teñir telas?, pregunta la docente antes de comenzar el diseño de su indagación. Las chicas y chicos concluyen que hay algo metido en el papel que le da color, que se puede sacar para fabricar tinturas, y que para eso es preciso usar un líquido que lo disuelva, un solvente. La docente cuenta que algo parecido se puede hacer usando los colores escondidos en algunas verduras como las remolachas, y que así se fabricaban las tinturas antiguamente. Lo primero que surge es la necesidad de ponerse de acuerdo sobre qué significa que una tintura sea mejor que otra. ¿Cómo van a decidir qué solvente es el ganador? Entre todos deciden que la mejor tintura será la más oscura. ¿Qué significa que sea más oscura?, repregunta la docente. La conclusión del grupo es que la oscuridad tiene que ver con la cantidad de colorante que tiene la solución. La docente le da la lista de materiales disponibles: tubo de ensayo, papel crepé y diferentes solventes, agua tibia, agua fría, alcohol y aceite. Y en conjunto llegan a una pregunta de indagación: ¿cómo varía la tonalidad de colores entre soluciones creadas de papel crepé con agua tibia,
agua fría, alcohol y aceite. Luego, las chicas y chicos trabajan en equipo diseñando sus indagaciones. Cada grupo tiene que presentar sus diseños antes de recibir los materiales. Luego de unos minutos se realiza la puesta en común de los diseños. En ella se discuten cuestiones metodológicas. Las chicas y chicos se ponen de acuerdo en que hay que mantener algunas condiciones constantes, como la cantidad de solvente y de papel crepé para cada tubo de ensayo y la manera de extraer el color del papel, porque si no, la comparación no vale. Y llegan a un mismo diseño experimental para todos los grupos. Solo entonces la docente reparte los materiales. Las chicas y chicos hacen la indagación, colocando pedacitos de papel crepé en los diferentes solventes y midiendo la intensidad de la solución que se forma. Los grupos presentan sus resultados al resto. Luego, la docente, a través de preguntas disparadoras, empieza a facilitar la reflexión. ¿En qué solvente fue mayor la intensidad del color? Todos coinciden en que el mejor solvente es el agua. La docente explica que la solubilidad del colorante es mayor en el agua que en el resto de los solventes. ¿En qué solvente fue menor la intensidad de color? En el aceite y alcohol responden casi al unísono. Entonces, el aceite, por su parte, no disuelve para nada el colorante. El alcohol lo hace muy poco. La docente retoma esta conclusión. El colorante no se disuelve de igual manera en todos los solventes. En algunos solventes se disolvió más y se dice que en ellos tiene mayor solubilidad. Y escribe la palabra en el pizarrón. ¿Qué otra cosa importa para que un soluto se disuelva más o menos? Pregunta mostrando los tubos con agua tibia y agua fría. Las chicas y chicos responden que cuando el solvente está más caliente disuelve más al soluto. La docente retoma esta idea y la conecta con una experiencia cotidiana. Es cierto, la solubilidad de un soluto aumenta cuando aumentamos la temperatura del solvente. ¿Notaron alguna vez que cuando nos queda chocolate sin disolver en el fondo de la taza y calentamos la leche, logramos que se disuelva todo? También les cuenta que aunque el agua disuelva muchas cosas, hay otros solutos que se disuelven mejor en otros solventes, como el aceite o alcohol. ¿Cómo podrían averiguarlo? Luego de plantear nuevas preguntas de indagación, les explica que en la clase siguiente los chicos y chicas usarán la fórmula ganadora de agua caliente y papel crepé para fabricar tintura de diferentes colores y con ellas tiñerán sus telas. Al final de la clase todos se van fascinados y piden repetirla. Súper. Bueno, yo creo que están un poco como exagerados los ejemplos o ¿cómo se dice? Caricaturizados. Pero quiero que discutamos brevemente cuáles son como los pros, los contras que ven ustedes de estos tres ejemplos de clases que vimos. Yo estoy atenta en el chat para quienes escriben por el chat. Y los que quieran hablar. Bueno, yo creo que la gran diferencia es que al comienzo la profesora da el concepto. Exactamente. Entonces, claro, en la primera clase, en el primer ejemplo, lo parte entregando el concepto como la definición, ¿sí? Sin siquiera haber observado el fenómeno, quizás ahí la solución podría ser haber sido al revés primero, aunque sea una clase expositiva, pero mostrar distintos ejemplos y que vean el fenómeno y después entregar el concepto. Super. En el chat la profesora Verónica Candia dice que la indagación hace protagonista al estudiante. Exactamente. Bueno, en la actividad práctica también el estudiante también es protagonista, pero no tanto como en la indagación, ¿cierto? Aquí también mencionan que da cierta autonomía en el proceso, o sea, claro, le da autonomía a los estudiantes en el proceso. Muy bien.
co-crean su diseño, también es lo que mencionan. Ya, y ahí justamente es en el tercer ejemplo, ¿cierto? Claro. Sí, ahí se van generando estas habilidades que planteábamos. Bueno, pero para volver al primer ejemplo, bueno, como decía el profesor Patricio, se privilegia la terminología, ¿sí? Como la definición por sobre la comprensión conceptual. Comienza con la definición de lo que es solución o solubilidad en este ejemplo, por dar en este ejemplo nomás. Entonces, pero como podría haber sido justamente al revés, mostrar como distintas mezclas y ver cuáles son mezclas homogéneas, cuáles no, y ver cuáles entonces, qué es la solución ahí, se podría haber visto como haber partido al revés. Muy bien. Y algo súper importante que planteamos, que este modo de presentar la ciencia es como mostrar solamente una cara de la moneda, ¿sí? Entregamos los conocimientos que tenemos, los conceptos. Y nos enseña mucho las habilidades en esta forma más de clase más tradicional. Y con los estudiantes que no entendieron mucho los conceptos, quizás para ellos les queda como la idea de que la ciencia puede ser algo difícil de entender, ¿sí? Entonces, obviamente, como le dije, este es como una bien caricatura, ¿ya? Pero vamos, para poder ver bien las diferencias. En este otro ejemplo, tratamos de hacer una actividad práctica. ¿Qué creen, cuál ven ustedes que los pros o los contras de esta segunda actividad? Ahí igual hay una experiencia y es entretenida para los niños y se van contentos. Pero igual la profe vuelve a dar el concepto nomás, vuelve ella a dar el concepto y que lo apliquen nomás. Bien, sí, súper. Claro, acá ellos observan el fenómeno, o sea, generan las tinciones, ¿ya? Pero acá, el simple, como decíamos, era una actividad entretenida, práctica, pero el simple contacto con los fenómenos no alcanza para aprender ciencia, hay que hacer como hacer algo más, ¿cierto? Si si yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que habrán aprendido estos chicos? O si a uno les pregunta a ellos, a los niños, ¿qué llegan a la casa, ¿qué aprendieron hoy día? ¿Qué creen que habrán respondido? Yo creo que aprendieron a teñir ropa, a teñir telas. A teñir, aprendí a teñir telas, exactamente. O aprendí que la remolacha tiene un pigmento. Ya, acá están escribiendo que, por ejemplo, en la actividad práctica el estudiante participa, pero no crea y no cuestiona mucho. Hay como una falta en la reflexión. Eso comentan Jocelyn y Carolina desde Villa Higgins. Yo creo que a lo mejor faltarían como más preguntas indagatorias en relación a la profesora, pues, para que los niños puedan aprender más. Exactamente. Entonces Luz hacen, también es dice como... que es muy conducida de todas formas por el docente. Entonces, también, como le dije, esta es una caricatura, pero es para mostrarles que hacer actividades prácticas no siempre es suficiente, ¿sí? Este es como un poco como una receta nomás, sin cuestionarse, sin reflexionar, sin generarse preguntas. Entonces, hacemos una actividad práctica y puede ser súper útil para aprender a teñir, pero quizás no para generar tantas habilidades o este pensamiento científico, ¿cierto? Gabriela menciona que no se da el espacio para hablar de ciencia, sino que se queda más bien en el concepto. Muy bien, excelente. Y en este último, bueno, es lo que ustedes ya han planteado, ¿sí? Y aquí es como con una pequeña como vuelta de tuerca, como hacer un pequeño ajuste a la actividad. Este juego divertido que fue teñir telas se convierte como en una oportunidad de enseñar a los estudiantes no solamente el concepto, ¿ya? Sino que habilidades, como ustedes plantearon, responder a una pregunta, discutir las mejores formas de hacerlo, poner a prueba su idea,
interpretar resultados, intercambiar lo que encontraron con otros. También comentan, Guara, que quizás en las otras actividades faltaba el poder considerar los conocimientos previos que tenían los estudiantes acerca de pigmentos, como que ese espacio también faltaba. Exacto, súper. O quizás yo creo también poder destacar en la segunda clase no solamente la mezcla con la remolacha, sino también con soluciones más comunes que hay en las casas y que hacemos constantemente, para que pueda también llegar a la casa y pensar quizás en el concepto, quizás en la experiencia. Sí, justamente. ¿Cómo podemos, lo que vimos hoy día, cómo lo vemos, lo podemos ver en otros fenómenos, claro, cercanos, sí, cierto. Quizás diversificar la experiencia, o se me ocurre hacer estaciones con distintas formas, o sea, distintas soluciones para variarlas, más que nada. Exacto, súper. Muy, muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo crear indagaciones? Yo sé que esto no es tan sencillo, sobre todo para los que no tienen experiencia. Yo les contaba, no me acuerdo si les contaba en la cápsula, pero yo vengo de una carrera científica, yo estudié biología, y en la carrera yo nunca tuve una asignatura, un ramo de investigación. Nunca me enseñaron cómo hacer una investigación. Uno llega después a la tesis y tiene que hacer una investigación y no sabes cómo, porque nunca te han enseñado cómo hacer una investigación. Claro, uno lee los papers y ve más o menos cómo lo hacen, pero si no te lo enseñan paso a paso, es mucho más difícil. Y obviamente es difícil enseñar algo que no te han enseñado. Yo después ya me familiaricé, después de la universidad yo me acerqué a la metodología de indagación y aprendí todo esto, pero antes de la tesis no tenía idea. No sé cómo es en la carrera de pedagogía, si a ustedes le enseñan investigación o indagación, cómo generar indagaciones. Ahí yo la verdad no estoy tan familiarizada, no sé cómo fue con ustedes la experiencia en la carrera. Hola chiquillos, chiquillas, oye, chiquillas, oye, yo te escucho y claramente cuando tú nos exponías el segundo ejemplo, yo me acordaba de los chorrocientos laboratorios que me hicieron en la universidad y era correr solo, era una carrera de caballo solo, porque definitivamente, o sea, no es muy distinto a cómo te entrenaron, entre comillas, a ti, o cómo te hicieron las prácticas de laboratorio. Cero de esto, o sea, en la escuela, o sea, como las facultades eran distintas, no había ninguna conexión de cómo después implementarlo en aula ni nada. Entonces, no es muy lejano, Guara, no es muy lejano. Son los mismos protocolos que usaban en las carreras, por lo menos en mi universidad, en mi experiencia. Los mismos protocolos que usaban con las formaciones de biologías, los usaban para las pedagogías. No existía esa conexión entre la metodología educativa y la implementación en el aula como el laboratorio. Y de hecho, ponte tú, a mí me ha tocado mucho desaprender de lo que yo traía aprendido, po. Es un desaprender constante. Es súper, sí. Acá en el chat, Matías dice que en la PUC-B tuvieron investigación, pero con un enfoque más estadístico. Entonces probablemente le enfatizaban en los resultados, en cómo analizar esos resultados, pero no. Y Sandra Morales dice que en su formación faltó mucho de investigación como de la pedagogía concreta y para llevarla al aula. Bueno, entonces... Que los laboratorios eran también concuerda con Paulina, que eran como un instructivo, o sea, haga esto. Oye, y mientras más te ceñías, o sea, de hecho, habían rúbricas o conteo de que había que cumplir con todo, era muy cuadrado. Yo no sé si su escuela de formación era igual, y los protocolos, o sea, ni pensar en conversar, nada. O sea, yo me acuerdo y es wow. Es un cambio paradigma, un cambio... Sí.
Bueno, entonces lo que les quiero explicar brevemente como en las próximas diapos, no me quiero entrar como en detalle ya de cómo generar una indagación, pero sí quiero mostrar como los pasos Quería generales. aportar algo, no sé si puedo. Sí, por supuesto. Dale luz. Ya, lo que pasa es que en educación parvularia, bueno, nosotros tampoco hay una formación, ¿cierto? Al menos en mis tiempos, no había una formación que te enseñase cómo hacer investigaciones, pero sí, nosotros tenemos diferentes formas de planificar y cuando utilizamos la metodología de proyecto, estos generalmente nacen desde los intereses de los niños, desde las propuestas que ellos hacen. Entonces, ahí sí hay uno puede también ahí, te fijas, tomar esta forma e inducir un poquito más para que puedan hacer este tipo de preguntas y poder también poner en práctica desde la escucha que tenemos desde nuestros estudiantes. Así que por ahí podría ser igual. Matías también quiere decir algo. Ajá. Es que yo encuentro este tema súper interesante y yo creo que igual está enlazado con que en las universidades las pedagogías se siguen enseñando en un sentido todavía muy clásico y ese formato clásico no da tiempo tampoco para una indagación pausada, salvo el profesor que se lo tome muy en serio, que quiera hacer como un procedimiento, pero generalmente como el apuro que generan las calificaciones genera que haya poco tiempo para hacer esa indagación bien hecha, que en el fondo una indagación, si uno lo piensa bien, las indagaciones de los grandes descubrimientos de la ciencia han sido indagaciones extendidas en el tiempo, en donde casi que por un accidente aparece finalmente la hipótesis en el fondo. Sí, es que la universidad, bueno, esto el tiempo, claro, cada profe también está como, quiere, no hay comunicación, como decía Paulina, no hay comunicación tampoco entre las asignaturas, entre los profesores, como para verlo como un aprendizaje más holístico, cada uno está como, ya, yo tengo que pasar mis contenidos y... Bueno, sí, hay algo que mencionan también en el chat, y como que lo mencionaron varias veces, es que falta también la parte de la reflexión. O sea, como mencionaba Paulina, a veces iba enfocado al protocolo, a seguir los pasos, a tener tu resultado, pero tampoco había una parte final que pudiera hacer la reflexión de lo que estabas haciendo, como la propia reflexión de lo que estabas ejecutando. Sí, yo eso lo voy a invitar a ustedes. Yo sé que las indagaciones generalmente toman más tiempo que clases tradicionales, ¿sí? Pero quizás no hacer tantas indagaciones, pero sí hacer todo el proceso y justamente la reflexión con los niños de la indagación es la etapa más importante. Ahí, como les decía, es donde se genera el aprendizaje, ¿ya? Entonces, los otros también se generan habilidades, por ejemplo, en plantear la pregunta o recolectar datos, analizar los datos, pero donde realmente ocurre el aprendizaje es en la reflexión de la indagación. Entonces, ahora justamente vamos a ver las 3 etapas de una indagación. Como les planteaba al final de la cápsula, entonces el ciclo de indagación tenemos la pregunta, la acción y la reflexión, ¿sí? Entonces, y este es como un proceso de doble embudo. Acá traje mi embudo donde partimos la reflexión y acá vamos entrando hasta generar una pregunta bien concreta que podamos responder. El tubo, ya esta manguerita que se ve acá abajo, es como el desarrollo de la acción, y luego para la reflexión hacemos el proceso al revés y salimos del embudo. Entonces ahora voy a ver en resumen estos 3 pasitos, ¿ya? Entonces, para la pregunta, como les planteaba, partimos generalmente de una observación, ¿ya? Esa, acá lo tengo más detalle. Entonces tenemos una observación acá entrando al embudo, un fenómeno y nos damos cuenta de que nos interesa o nos inquieta algo. Esa observación evoca un concepto de fondo, que son generalmente como los conocimientos previos que tenemos, que se han desarrollado según las experiencias de cada uno de los estudiantes. Y es el marco general que nos lleva a generar una comparación. Luego se genera una inquietud, que es una pregunta que no es del todo contestable, y luego
ya acá al final del embudo, acá abajito, precisamos y se ajusta la pregunta al tiempo, espacio, condiciones que podemos investigar, y queda explícito lo que estoy comparando y lo que estoy midiendo. Entonces, y para generar una pregunta, también tenemos como 5 pautas que es bueno seguir como para llegar a una pregunta. Entonces acá hay 2 ejemplos de preguntas. Dice, en la temporada de primavera 2020 en el patio de nuestras casas, ¿cuáles bichos encontramos bajo piedras y cuáles bajo tronco? O durante el año 2020 en la región de Aysén, ¿cómo varían los tipos de concha encontradas entre playas de arena y playas de roca? Entonces, ¿cómo podemos llegar a esas preguntas? Primero, aunque parezca obvio, la idea es tener una pregunta contestable, o sea, que quede explícito qué variable voy a medir, ¿ya? Entonces las preguntas ¿por qué? O otras preguntas reflexivas no las podemos contestar de primera mano. La idea también es que tengamos preguntas comparativas, porque algo que creemos que podría estar influyendo en lo que estamos midiendo. En el ejemplo anterior, lo que estábamos comparando eran los solventes, ¿cierto? Agua, aceite y alcohol, y medíamos el color de la solución, ¿cierto? O la intensidad del color. Entonces ahí teníamos una pregunta que cumple por lo menos ya con las 2 primeras pautas. Es contestable porque podemos medir el color, y estábamos comparando distintos solventes, porque creemos que el tipo de solvente puede influir en lo que estamos midiendo. La idea de la tercera pauta es que sea una pregunta atractiva de contestar, ya que queramos que nos den ganas de contestarla, que no tengamos una respuesta ya a esa pregunta, y que tampoco implique un trabajo demasiado abrumador. Que sea sencilla y directa, con un lenguaje sencillo, con pocas comparaciones, ¿ya? Porque si empezamos a meter otros factores, ya complejizamos demasiado la pregunta, y que haya una coherencia en este proceso que yo les decía desde la observación, concepto, fondo, inquietud y pregunta. Acá hay un ejemplo para que lo visualicen más. Entonces, ¿cómo puede ser desde la observación hasta llegar a la pregunta? Entonces, la observación dice, hay hormigas coloradas trepando los troncos de los árboles en el patio de la escuela, y la textura de la corteza varía de árbol en árbol. El concepto fondo dice, por lo general a los animales que caminan les cuesta avanzar, si es que el terreno es muy accidentado o con mucho obstáculo. La inquietud, ¿cómo será que la textura de la corteza influye en la velocidad de avance de las hormigas que los suben? Y para llegar finalmente a la pregunta, ¿sí? Estamos acá ya entrando al embudo. Dice, ¿cómo varía el tiempo de desplazamiento entre hormigas que recorren 50 centímetros un tronco liso y las que recorren 50 centímetros un tronco rugoso? ¿Ahí qué creen que estamos comparando en esa pregunta? En esta. La textura del tronco, dice Paulina Torres. Exacto, muy bien. Entonces, tronco liso y tronco rugoso. ¿Y qué es lo que van a medir? ¿El tiempo de desplazamiento? Muy bien, excelente. Súper. Entonces, ese es respecto a la pregunta. Respecto a la acción. Tengo una consulta, por favor. Ay, dale. Lo que pasa es que, ¿puedes volver a la imagen anterior? ¿Sí? Me parece importante el tema de la observación, porque en este caso el detalle de la observación es súper detallado. Entonces mi pregunta es, ¿la observación uno la va dirigiendo hacia el estudiante o esperamos que el estudiante de manera independiente genere su propia observación? ¿Por qué? Porque aquí hay como algunos indicadores bien particulares, por ejemplo, la textura de la corteza. Entonces, me parece como que esa parte igual es clave para seguir avanzando en la pregunta. Sí, mira, depende del nivel y de cuántas indagaciones hayas hecho con los niños. Entonces, y ahí tengo una diapo un poquito más adelante de el rol del docente como facilitador en las indagaciones, porque tenemos, me estoy adelantando un poquito, pero para tratar de responder la pregunta, podemos generar indagaciones completamente guiadas, donde el docente les entrega todo, ¿ya? Donde entregamos la observación, entregamos la pregunta, entregamos también el diseño, entregamos cómo tienen que tomar los datos y las pautas para la reflexión, entregamos todo.
En el otro extremo tenemos las indagaciones completamente libres, ¿ya? Pero eso recién las podemos realizar cuando los estudiantes tienen una práctica en todo este proceso. No les podemos pedir todo esto si es que no tienen la experiencia. Entonces, ahí nos podemos mover entre medio. Nos podemos mover entre medio en estas dos, como en el ejemplo que les di en la sala de clase, ahí la docente fue como algo intermedio porque ella les entregó ciertas cosas y le entregó, por ejemplo, cuáles eran los solventes que tenían, los materiales, entonces no podían hacer muchas otras comparaciones, y ahí llegaron en conjunto a una pregunta, pero ahí uno se puede ir moviendo. Después para la acción, ¿ya? También tenemos ciertos pasos que podemos seguir, entonces para llegar a la pregunta teníamos 4 pasos, ¿cierto? Acá hay más, son 9, pero de estos 9 pasos, los primeros 6 se refieren al diseño, ¿ya? Entonces, ahí es, por ejemplo, detallar más en específico qué es lo que voy a comparar, cómo voy a poner un caso, cómo distingo los casos. No voy a entrar ahora en el tema del diseño, pero les voy a dar después bibliografía, si que quieren, para poder ver esta parte como del diseño de la indagación. ¿Ya? Entonces los primeros 6 pasos es planificar, ¿ya? Es planificar cómo voy a responder mi pregunta. Y una vez que tenga ese diseño, que viene la parte obviamente más entretenida, que es recolectar y registrar la información, pero es imprescindible haber hecho primero el diseño, ¿ya? Luego viene organizar, analizar y resumir los hallazgos, y el 9º paso es presentar los hallazgos. Entonces esos son como los 9 pasos para la acción. ¿La Marisol quería decir algo? ¿Que levantaste la mano? ¿Estás con el micrófono? El micrófono para. Solo complementar. ¿Una consulta? Complementar lo que estaba diciendo Guara. ¿Me escuchas? Que para responderle a Joel, que en la etapa de la planificación también uno define el énfasis de las habilidades, pues Joel, entonces si una de tus habilidades que vas a buscar desarrollar a través de la indagación o a través de la actividad indagatoria tiene que ver con establecer criterios de observación y potenciar la habilidad de observar en tus niños, probablemente en tu planificación el énfasis va a estar en que los niños observen y que describan y que detallen, y tú vas a poder establecer los criterios de observación para poder después, entre comillas, seguimiento a esa habilidad que estás buscando desarrollar a través de la metodología indagatoria. Quizás aquí es importante también reforzar que la metodología es un medio para el desarrollo de lo que decía la Melina y lo que mencionaba la Guara hace un rato, de ver la ciencia como un producto, como un proceso. Si yo me posiciono como profe en mi diseño indagatorio sobre aspectos que tienen que ver más con lo procedimental, con el proceso de indagación, con el desarrollo de habilidades, probablemente voy a enfatizar en mi planificación, y por eso es importante lo que está planteando la Guara en términos de definir los distintos tipos de indagación, porque tienen también que ver con cuáles son los énfasis que yo le quiero dar. Porque yo podría pensar que a lo mejor el tema de observación lo voy a trabajar en el rescate de las ideas previas, que también lo plantea harto Melina y que podría ser en la focalización. Pero también yo lo puedo abordar y desarrollar mucho más en la fase experimental, donde ellos observen, comparen, describan, dependiendo del tipo de actividad. Eso quería aportar, Guarita. Muchas gracias. Cecilia quería hablar también. Ya, cuéntame, Cecilia. Que quería consultar si es que estos pasos de los últimos que dio igual pueden servir para educación parvularia, porque lo encuentro que como que son como muy extensos. Mira, es que acá en el diseño, este trabajo lo va a tener que hacer la educadora. Ya. Este trabajo de diseño lo tiene que hacer la educadora y no los niños. Ya. Cecilia, ¿nos preguntó? ¿Berito? ¿Sí, yo? ¿Quién es yo? Es que yo no veo toda la pantalla. Cecilia. Hola, Cecilia. Cecilia, yo creo que
como dice la Guara, sí, es importante que en la planificación la educadora pueda identificar, pero es factible desarrollar. De hecho, en la guía de PIPE está formulada en metodología indagatoria y aborda al menos las 3 dimensiones. Lo que pasa también tiene que ver eso con el énfasis que uno le va a dar, porque probablemente tu diseño experimental va a ser un diseño mucho más acorde a la edad y a la etapa de los niños. Entonces, por eso es bien importante apropiarse del modelo en su conjunto, porque después ustedes con su propia expertise, en sus distintos niveles, van a ver hasta dónde. Probablemente, en general, en educación básica se plantea que la fase experimental es vivencial, pero en primer ciclo. Y en segundo ciclo, la fase experimental es de planificación. Y tiene que ver con el énfasis. Probablemente en educación parvularia, lo que uno estimula es la capacidad de experimentar, de vivir la experiencia a través de la experimentación, más que planificar y diseñar y hacer un experimento, sino que es vivir la ciencia como de manera experimental. Entonces, la metodología es amplia y cada uno la va a ir resignificando en la medida de que sus niveles educativos le vayan dando el contexto. Y ahí Matías también comparte, no sé si lo quiere compartir por micrófono, pero también comparte el hecho de la observación. Dale, Matías. Sí, hay una, capaz que las conozcan porque en Coyhaique hay una escuelita que se llaman escuelas libres y felices, son espacios no formales, que hay un método que inventó una profe de Villa Alemana, de la quinta región, y uno de los pilares del método es justamente el método científico, y ella, así en resumidas cuentas, lo que hace, y que en el fondo como que resume los pasos de esto que Guara nos está enseñando hoy, es en el fondo que les dice a los niños, todos los miércoles vamos a salir a la calle. Los chicos, lógicamente, que para darle el simbolismo del acto científico se ponen una capa blanca y salen con una tablita en donde, obviamente que ahí depende también del nivel de los chicos, pero por ejemplo los que, cuando ya hay escritura, en el fondo los chicos salen con una hojita y anotan en el fondo y salen a la calle y la profesora va más o menos guiando la observación a partir de elementos súper cotidianos, no sé, cuántos autos pasaron ahora por la calle, o de qué colores son los autos que pasaron, los perros, me acuerdo que eso era algo que salió una vez. Y a partir de eso, los mismos chicos, lógicamente que la pedagoga va ahí mediando el análisis, va encaminándolo hacia una hipótesis. Puede ser muy cotidiana en el fondo, pero que en el fondo tiene los mismos pasos del método científico, y es así de sencillo en el fondo. Digo sencillo en el sentido que no implica un mayor despliegue que eso que les estoy contando. Sí, mira, como en el ejemplo que les daba en la cápsula, de las hormigas también, como encontramos esta observación, veamos qué les gustan las hormigas y podemos darle distintos montoncitos de comida y ver hasta a dónde llegan más, como que, pero claro, de ahí se empieza a hacer automático, como pero al inicio, cuando no tenemos la práctica, es bueno tener en claro estos como 6 pasos del diseño que les planteaba. A Gabriela levantó la mano, creo, ¿no? ¿O no? Gabriela, ¿querías decir algo? No. Ah, perdón. Súper. Entonces, esa es básicamente la acción, ¿ya? Entonces, donde tenemos también estos 9 pasos, de los cuales los primeros 6 son diseñar y planificar cómo respondemos a la pregunta, luego la respondemos y luego analizamos los resultados y los presentamos. Y como les planteaba, después viene el tercer paso, la reflexión, que es uno de los más, que a veces dejamos muchas veces de lado, yo también lo he hecho, por falta de tiempo, porque no nos alcanzó y llegamos hasta ahí, hasta presentar los resultados, pero la reflexión, como les planteaba, es donde se genera el aprendizaje, ¿ya? Entonces, y aquí tenemos que salir del embudo. Y también podemos, entonces, seguir como ciertos pasos para guiar la reflexión. Acá el rol del docente es súper importante como para guiar este proceso siempre, aunque sea una indagación libre, y guiarlo. ¿Y cómo podemos guiarlo? Entonces, primero, preguntar qué es lo que encontramos, tratar de ofrecer como una respuesta a la pregunta. Luego, es cuestionar los resultados, ¿ya? ¿Cuál es nuestra interpretación a lo que nosotros obtuvimos? Preguntarnos siempre por qué podría haber resultado así, tratar de explicar posibles causas, si es que, podría haber sido lo que pensamos desde el inicio o no,
podría haber sido otro factor que no lo consideramos, ni la inquietud ni la pregunta, si es que hay algunos resultados que son particulares, si estos se deben, por ejemplo, a sucesos o condiciones puntuales o no. ¿Será posible quizás que el diseño o la metodología no nos ayudaran a responder la pregunta, lo que queríamos saber? Quizá la cantidad de información recogida no fue suficiente, etcétera, ¿ya? Entonces eso es cuestionarse siempre e interpretar los resultados, y luego empezamos a salir ya y empezamos a extrapolar. ¿Qué podría haber sucedido si hacemos la indagación en nuestra casa, en una sola casa? ¿Qué podría haber ocurrido en otras casas? ¿O en un macetero? ¿Qué podría haber ocurrido en el patio? ¿O en un parque? En otros tiempos, en otras estaciones del año, o en distintos horarios, o en otras condiciones físicas y biológicas, si lo que ocurre en Aysén podría ocurrir en otras regiones o no, o distintos hábitats, o en otros seres vivos distintos a los estudiados. Ahí empezamos a extrapolar, ¿sí? Y también, no siempre, pero también podemos a veces extrapolar imaginativa y creativamente hacia manejo, si es que es una indagación que podemos llevarlo a eso, como por ejemplo, que podría estar ocurriendo en cultivo, animales domésticos, en los suelos, áreas protegidas, parques urbanos, etc. ¿Sí? Y siempre la idea también es terminar con ideas para investigaciones futuras, ¿sí? Planteando nuevas preguntas, y por eso le llamamos ciclo de indagación y empezamos con una nueva pregunta, ¿sí? Y aquí está lo que le quería mostrar a Joel. Entonces, acá entonces tenemos los tipos de indagaciones, desde un extremo que es el guiado, donde entregamos todo, hasta el libre, donde nos enfocamos quizá más en el proceso, y tenemos toda una variedad intermedia donde podemos ir jugando en cuanto le entregamos al estudiante, y como decía la Marisol también, qué habilidades queremos, son las que queremos enfocarnos en la planificación. Entonces, como les planteé en la cápsula, no es necesario reinventar la rueda, ¿ya? Podemos generar un cambio en alguna actividad que ya tenemos pensada, planificada, pero hacerle el cambio para poder generar actividades de indagación. Entonces, ahora los vamos a dividir en grupos, y tienen 10 minutos para conversar cómo transformarían una clase que ya tienen planificada a una clase de indagación, ¿sí? Con qué, por ejemplo, más que quizás los contenidos, o me interesa también que conversen entre ustedes cuáles son como las dificultades más grandes que creen que podrían tener en el proceso de transformar una clase como la hacen tradicionalmente a una clase con indagación. No sé si tienen una duda antes de separarlos. Voy a dejar de compartir. ¿Se entiende cuál es el encargo? ¿Qué es lo que tienen que resolver en sus grupos? La idea es que puedan tomar entonces una clase que ustedes ya, alguno del grupo tiene, conoce, o una temática, y poder entonces llevarla a un formato de indagación. Pero por eso tenemos 10 minutos, ¿ya? Para no alargarnos demasiado. La idea es después compartir brevemente lo que discutieron. Van a ser 10 minutos exactos, así que ahí ustedes fíjense bien en el tiempo. Y ahí volvemos en 10 minutos más acá a la sala para compartir. Y aquí Viviana es la reina del... Sí, ya. Entonces esperamos a la Vivi y yo... No, ya estamos listos, así que los voy a asignar. Y hay un grupo que se va a quedar aquí en la sala central. ¿Ya? Eso, nos vemos. Los voy a mandar a todos.
Ahí está. Patricio, Gabriela me dice que no han aceptado. Cecilia también. Francisca. Quizás, Vivi, puedes indicar en qué parte tienen que aceptar de su pantalla, porque a veces uno no la ve con claridad. Los que están desde el celular, por ejemplo, les debe haber llegado, o sea, siempre les llega el mensaje como en primer plano, y si después lo pasaran, arriba quedan como 4 cuadraditos juntitos. Eso, en la esquinita de arriba puede que les aparezca. ¿Nosotros somos los que quedamos acá? Sí. Alicia Ay. sí, Alicia sí. Así que pueden nomás comenzar a trabajar. Hola. Hola. Quizás pueden, para organizar el laberinto está acá igual, ¿o no? ¿Y Carlos apareció? ¿Sí? Sí, pude volver. Tuve que... Hola, ¿qué te había pasado? A lo mejor, yo no sé si ustedes se conocen. El teléfono, todo. Oh, a lo mejor podíamos, para poder conocernos en este espacio, porque yo no sé si ustedes se conocen y generar un diálogo para hacer la actividad, ¿no? No, Entre de las que quedaron aquí no conozco a nadie. Ah, ya, vamos a partir por eso, entonces. A lo mejor, Alicia, tú misma podías presentarte cortito para que optimicemos el tiempo y decir el nivel, para que después veamos quién tiene una actividad que pueda compartir y la podemos migrar a este modelo indagatorio que nos desafió la Guara. ¿Ya? Soy educadora de párvulo, transición 2 en este minuto de acá de Coyhaique, del Liceo Francisco Xavier Butiña. Ah, qué bueno. Nicole, usted ya conocía en el mundo de escuela. Sí, yo ya soy un poco, estoy involucrada. Bueno, claro, soy Nicole, soy profesora, hago ciencias de quinto a octavo en la Escuela Pedro Quintana Mansilla. Ok. ¿Gabriela? Sí, hola, les saludo a cada una. Bueno, como dice, mi nombre es Gabriela, soy técnico en educación parvularia acá en el Jardín Infantil Los Cipreses, soy de Fundación Integra. Feliz de participar en esto porque para mí es algo nuevo, si bien a lo mejor, claro, de mis educadoras he aprendido un poquito, pero siento que estamos en déficit con todo esto, lo que hay indagación, el método indagatorio, entonces para mí es súper... un potencial súper fuerte esto. Para mí, como les digo, hay cosas que son nuevas que mucho a lo mejor no entiendo, pero espero poder ir aprendiendo. Y así con mis niños, que como les digo, son tan pequeños, pero todo el día preguntan, o todo lo que tú haces te van preguntando, entonces igual el cómo yo respondo ante esas preguntas y está súper bueno. O sea, igual como les digo, es súper potente todo esto que uno está viviendo, pero buenísimo, buenísimo. Qué bueno, ahí yo creo que la forma de ir aprendiendo es preguntando. Varios autores dicen que la forma de aprender de ciencia está a través de las preguntas y no de las respuestas. Entonces, pregúntenle a la Guara y a las niñas que vayan el rato para que vayan aclarando sus dudas. ¿Quién me falta? María Isabel Escudero. Si no nos escuchan o no nos pueden hablar, para que nos conozcamos, puede hacerlo por el chat igual. ¿Está por ahí María Isabel? ¿O Ángela Peña? ¿No? Parece que no. Parece que no están con audio. Yo les puedo ver el chat acá. A ver, voy a mirar el chat si es que... O si alguien lo puede ver. Para ver si... Todas como sin audio. Sí, están sin audio. Pero yo creo que no están... Vivi, prende tu audio para Yo ver les si... estoy escribiendo aquí en el... Ángela dice que estaba en el grupo... Estaba en el grupo 6. En el grupo 6 y se Y salió. se salió, dice. Dice que tiene Tiene problemas de conexión. Ah, Ángela ya. Peña. Ángela. Que nos diga de qué nivel educativo es. ¿Alguna de ustedes, mientras tanto les pregunto, ha hecho PIPE? ¿No? No, para mí es primera experiencia en Explora.
Después les vamos a Para mí compartir igual. ese material. Ese material está diseñado con modelo indagatorio. Ya, pero la tarea que nos dio la Juana, a ver si yo la entendí, Carlos me puede ayudar, o la Vivi, o cualquiera del equipo. El resto no nos vamos a presentar porque somos el equipo y para que optimicemos el tiempo, pero está la Vivi, está Carlos y está Yanis, que es nuestra periodista. Ya los presenté rapidito. Entonces, Muy bien. lo que Marita, para que sepan lo más cortito, Ángela dice que ella es de básica. Es de básica. bacán. Y si María Isabel nos puede decir por el chat, entonces tenemos 2 educadoras, la Nicole y María Isabel, que son de básica. Básica primer ciclo, segundo ciclo. Nicole, ¿tú haces básica en primer y segundo ciclo? Yo hago en segundo ciclo. Ah, ya. Quinto, octavo, sí. Y con respecto al tema de indagación, yo igual he tratado de hacer algunas actividades así como relacionadas que igual requieren tiempo. Yo creo que el tema de indagación, a lo personal, no sé, a lo mejor algo falta por ahí. Yo siento que muchas veces que en una clase no se puede llegar a hacer todo un proceso, digamos. Claro, yo una vez realicé una actividad que fue con el tema de fotosíntesis, pero más que enfocarnos en la fotosíntesis, fue que empezamos a observar los árboles en primavera y surgió la pregunta de por qué en otoño o invierno los árboles cambiaban de color. Ya. Entonces, claro, entonces ahí, claro, empezamos a ir con el tema de que por qué será, qué creen ustedes, cómo eso, y yo les pregunté más o menos que qué creían ellos que necesitaban los árboles como para poder estar firmes, independientemente del color que pudieran ocasionar. Entonces, ahí ellos empezaron con el tema del agua, que podía ser la luz, entonces ahí realizamos como anotamos lo que se necesitaba de acuerdo a lo que ellos sabían y ahí realizamos una experimentación con esos recursos. O sea, buscamos agua, los acercamos a la ventana, diferentes tipos de semillas, cosas así. Y ahí, claro, unos estaban sin luz, otros con luz, como todas esas digamos, acciones. Y claro, ahí se sacó la conclusión de que claro, resultaba que había un árbol amarillo, digamos una plantita amarilla y no estaba con la luz. Entonces ahí los mismos chicos empezaron a hacer digamos, los resultados y lograron también deducir que la planta, como dicen ellos, no van al supermercado a comprar, no caminan. Dijeron que eso, la luz, el agua, todo eso, provocaba también, digamos, lo necesitaban para el tema de la alimentación. Entonces, al final, después de todo ese proceso, se dio la palabra de fotosíntesis, que la fotosíntesis era eso, todo lo que se había, digamos, realizado. Entonces, eso por lo menos yo traté de hacer más o menos relacionado con el tema de indagación. Pero como digo, las dificultades yo creo que tienen que ver a veces con el tiempo, a veces con los contenidos incluso, porque en segundo ciclo pasa de repente que es mucho teórico y muy poco práctico. Y a veces el práctico, de repente puede pasar que si en el colegio no están acostumbrados a hacer alguna actividad como de ese índole, hay mucho entusiasmo. Y en el entusiasmo uno tampoco los niños los puede parar. Así como, no, pero ¿sabes qué? No vamos a seguir avanzando porque tenemos que dar el siguiente paso. Entonces, de repente, yo creo que ahí va un poquito, quizás el problema es por temas de tiempo. Hola, bueno, tarde ya. Sí, pude más, pero obviamente qué cosas varían y qué sé yo, tiene que ver con un tema de que hay una probabilidad que sucedan cosas, pero en realidad era como porque me acordé anoche que lo había hecho hace mucho rato, entonces como que dije, oh, tienen que estar los audios por acá. Entonces, claro, igual va como por esa línea, ¿cachai? Puede que pase, me hacen sentido muchas cosas y todo, pero que vaya a ser 100% todo, no lo creo. Pero sí, pues, hay que seguir viendo qué pasa, cómo avanza todo. Y
Daniel. Me da la impresión que estaba en otro grupo, ¿no? Sí, yo pensé que estaba explicando una experiencia indagatoria, me costaba seguir la idea. Sí, Daniela como que llegó de otro grupo. Conversación. A lo mejor salió de otro lado. A lo mejor estaba haciendo por teléfono. No, sí, Gaby recién entró y yo la asigné a un grupo, pero se quedó aquí. Yo dije, se va a quedar aquí nomás. Pero... Seguramente estaba en otro grupo hablando. Igual, bienvenida. Hola, Daniela. Cuéntanos tu experiencia. De nuevo. No. Ahí está. Quedó muda. Sí, sí. Ya. Me acordé donde estaba Nicole hablando de eso, que el año pasado nosotros en el nivel, estábamos en transición 1, participamos y estuvimos haciendo unas experiencias de un álbum que igual tiene que ver con Explora. ¿Cuál? El del sol, ¿ya? de la luz. Sí. Ya. Hicimos casi toda la actividad y la experiencia. Bueno, a los chicos las que más les gustó fue el de las lentejas, para ver igual el proceso de la fotosíntesis. Cuando metíamos una, las dejábamos en sol y las otras las metieron en una caja. Ya. Entonces, de que las plantas necesitaban en el fondo luz para hacer la fotosíntesis, por el color de las hojas, sobre todo, que fue lo que más le llamó la atención. Hicimos casi todas esas actividades, parece. Estuvieron bien, a los chicos les gustó mucho todo eso. Yo no sé si alguna más puede compartir, porque yo siento al escucharlas que en todos sus relatos está en el énfasis la indagación. Pues sí, lo que la Guara está tratando de hacer es describir como el ciclo completo, pero efectivamente, Nicole, en general las actividades no se desarrollan en una sesión. Sí. De hecho, una de las observaciones que nosotros tuvimos al programa de PIPE, que fue donde hicimos actividad indagatoria, era que deberíamos parcializar en 2 o 3 sesiones. Lo importante es que uno, como profe, tenga clara para dónde va con eso, y que no te quede en el experimento, que no quede solo en la fase experimental o en el rescate de las ideas previas, y que uno le va a color ahí y después como que no cierre el proceso. Porque lo interesante de la indagación tiene que ver con eso, pues con que yo desarrollo la habilidad a partir del diálogo y la reflexión de lo que hice. Entonces no es un activismo, sino más bien una invitación a una lógica de desarrollar pensamiento. Como la Melina en la tarde, es decir, aprender a pensar. Al final es eso, es como me pregunto, me cuestiono, busco respuesta, y pienso mi respuesta y le doy sentido a esa respuesta. Entonces, yo veo que lo que ustedes describen es indagatorio. No sé, ¿alguien quería hablar? Yo la interrumpí. Sí, no, era como acotar, claro, yo por lo general a veces trato de hacer esas actividades, a veces en la finalización de alguna unidad, por ejemplo, reemplazar la típica prueba o el trabajo de investigación, que eso ya es como yo siento que es como cosa del pasado. Trato de hacer eso, así como buscar una temática dentro de la unidad que sea como interesante para los estudiantes. A veces se logran hacer diferentes actividades dentro del mismo curso, entonces ahí estamos como a harto tiempo, digamos, como en la planificación. Pero igual, por ejemplo, yo me recordaba de la actividad cuando me mostró Guara como las 3 tipos de clases que mostró. En la primera, que era como el tema de las mezclas. Uno también de repente igual puede hacer una definición. Yo por lo general, no siempre, pero en algunas ocasiones trato de que cuando nosotros estamos hablando de una palabra nueva, por ejemplo, no sé, heterótrofo o autótrofo, que es como un poco complicado, digamos, y que no se utilizan mucho esos conceptos, de poder definirlas como curso. Yo siempre le digo, ya, vamos a hacer la definición o hablamos de la palabra, conocimientos previos, y no sé, como 6º año básico, vamos a hacer una definición de esta palabra, qué es lo que podría ser. Yo creo que ahí uno igual va guiando, hasta que se forme algo completo, más que el docente diga qué es. Creo que también se pueden realizar esas cosas. Sí, yo creo que los ejemplos
Ivana les mostró también tienen que ver con distintas formas de enseñar, y que uno también puede buscar equilibrio en cada uno de esos. Pues a veces es necesario hacer una clase que sea más conceptual y más teórica para poder instalar ciertos conceptos, para después llevarlos a una etapa posterior de con eso transformarlo en una indagación, etc. Aquí Eso en el para chat tres clases. escribió Gabriela igual, sí, dale. Gabriela dice que en el jardín ha hecho muchas actividades con agua. También hemos invitado a la familia a presentar un experimento científico, pero solo 2 familias entendieron a qué nos referíamos. Desde ahí comenzamos a querer saber más del modelo indagatorio, todo lo que lleva a la ciencia. Es bien interesante lo que menciona Gabriela, de cómo podemos, sobre todo en este contexto de pandemia, hacer parte de la familia de los espacios de aprendizaje. Ahí yo probablemente, no sé si Alicia, en educación parvularia se da, o al menos yo he visto que se da un poco más este vínculo más fuerte con la familia. Por lo mejor ahí, si tiene alguna experiencia, la podemos compartir. Sí, bueno, nosotros el año pasado igual trabajamos como debido a lo mismo, como estábamos haciendo el tema, a los chicos les gusta mucho el tema de la experimentación. Yo en realidad tratamos siempre con mi colega, porque planificamos en conjunto con el otro nivel, de las actividades que están relacionadas con el núcleo de exploración del entorno, que se llama el de ciencia, digamos nosotros, hacerlo en realidad práctico, siempre, con algo quizás no tan indagación, pero sí actividades prácticas por lo mismo, porque para los niños tiene mayor aprendizaje. Y los papás participan harto. Hicimos como un día de la feria, entonces ellos tenían que, después de todo lo que habíamos trabajado, traer un experimento y explicarlo. Entonces trajeron distintos y ahí vinieron los papás y los apoyaron en realizar sus actividades. Y no, es que la cara te lo dice todo. Ellos, su cara de emoción, de todo, les gusta mucho. Y nosotros tenemos clases virtuales con los niños. Empezamos en junio con clases virtuales 2 a la semana. Y cuando hemos trabajado el núcleo, yo igual hice una actividad con el agua, les gusta mucho. Y es fácil de trabajar, y ahí uno ve que los papás están al lado, porque solos no pueden. Igual hemos logrado, trabajamos como para ver las características del agua. Varias actividades, mezclarlos con distintos, quizás los niños no llegan a los conceptos como los niños grandes, a los conceptos científicos, o a los conceptos de solvente y soluto, por ejemplo, pero sí experimentan, y van teniendo ese tipo de comprensión, que a lo mejor cuando ellos sean más grandes, se van a dar cuenta que, como no se les olvida, que hicimos estas cosas. Y los papás están ahí y apoyan harto, de los que se conectan en realidad, porque no llegan todos, pero los que llegan, se puede ir haciendo. Es bien gratificante. David sabe harto de papá ayudando en las tareas de la casa. Sí, con los chiquititos lo que cuesta en las clases virtuales, sí, lo que cuesta en general que se pueda dar, porque esta cosa es como difícil para ellos, que apaga el micrófono, que enciende, el tema del trabajo colaborativo, por ejemplo. Eso cuesta un poquito más en las clases virtuales, porque no se puede, con los chiquititos es difícil hacer ese trabajo en grupo, es como igual, no se da esa como construcción colaborativa, no es tan fluida como en una clase, se pudiera dar en una clase presencial. En los grandes pasa, cuando uno les hace preguntas o algo, o pasa que no hablan, o pasa que hablan toda la vez, entonces no se entiende nada. Claro, y ahí, quizá a lo mejor el tema, en estos tiempos, no sé, yo creo que en estos tiempos de pandemia y de cómo se ha hecho las clases, quizá a lo mejor puede ser un poco complejo poder insertar un tema de indagación, a lo mejor. O sea, este tipo de método. En presencial, yo creo que sí, porque está el tema de la conexión y todo. Ahora, hablando con el tema de las dificultades que también había dicho Guara, yo creo que otra de las dificultades, y yo creo que más que dificultades, es que nosotros a lo mejor como docentes no tomamos en cuenta que tienen que ver con el tema de la reflexión, porque claro, uno hace el tema de la observación, que las posibles preguntas, buscar cómo lo vamos a hacer, hacemos la actividad, vemos los resultados y hasta ahí llegamos.
Como que no nos vamos al tema de ¿y qué podría haber pasado si esto? ¿Qué duda te surgió? No, y de repente pasa que uno a veces, los chicos están los estudiantes están tan con el tema de que tiene que haber un resultado más que un pensamiento de más allá. Entonces yo creo que eso también es una dificultad que nosotros a lo mejor como docentes no estamos alineando a eso a los estudiantes. Siempre como enfocar el resultado y que sea esto, y que si es malo hay que volverlo a hacer. Entonces no da para otra instancia del por qué a lo mejor no resultó. Es como no fue eso, hay que hacerlo de nuevo. Entonces yo creo que esas son las dificultades que uno le entrega a los estudiantes en esa parte, creo yo. Súper. Bueno, la indagación Quizá- igual da harto para, en el fondo, como que no hay cosas malas. Aprender del error, harto. Como Exacto. ver el error como un aprendizaje es bien bueno. Yo creo que ahí también tiene que ver en cómo nosotros concebimos la ciencia. En general, por eso es re importante ver como la epistemología de la ciencia. En la ciencia se aprende en base al error. La ciencia no es certeza, No es incerteza certeza. absoluta. En general, uno Es va dinámica, construyendo pues, va cambiando. dinámica, Cosa entonces... que era, no sé, pero una certeza que fue hace 20 años, ahora ya no lo es. Pero existe esa idea instalada de que la ciencia sí es Van a certeza. empezar, perdón, van a empezar a llegar los... Ya, Se acabó el tiempo. Alicia, te veo. Hola, Luz. Estábamos agarrando vuelo. Pucha. ¿Cómo estáis? ¿Tienes tú? ¿No te había visto en las sesiones anteriores? No tenía, apago la pantalla por el internet. Ah, ya. Hola, Pato. Hola. Bien. La Pauli no sé dónde está, se me perdió. La Pauli Hola, Torres Pato, se ¿cómo tenía que estáis? retirar. Ahí estaba. Muy activa. Pauli Torres se tuvo que retirar. Nos avisó. Sí. Ahí. Sí, es que estoy en la sala. Ya. Volvieron abruptamente, perdón. Nos cortaron. Estábamos a lo mejor conversando. Sí, Perdón, estábamos ya por terminando la idea, ¿no? Que por alguna razón no funcionó eso de avisarle y la cuenta regresiva, pero bueno. Pero Bueno. un poco la idea que tenía Guara, ahí volvió. Sí, es que me caí. Ahí está Guara. ¿Al suelo? Tuve que reiniciar el computador y todo. No se me quedó así pegado. Eso, no sé si quieren compartir brevemente como lo que discutieron, así, ya sé que estamos en contra del tiempo, así que... Mira, puedo decir algo que es algo muy real. Que, bueno, yo hago clases media, estaba con Gabriela, estaba con... se me perdieron los nombres, pero estaba con personas que trabajan con niños pequeños, con la educación preescolar, y hablábamos de que los niños, que es lo que ven ellas, cuando son chiquititos, nacen con estas habilidades de indagación. ¿Ya? Y nos contaban acá que cuando, por ejemplo, Graciela nos decía cuando llega la leche, que ellos preguntan por qué se formó la nata, por qué tiene ese color y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando llegan a educación básica? ¡Pum! Le cortamos las alas. Les cortamos las alas y todo eso que a lo mejor han hecho en ese proceso de educación, como que queda ahí. Estancado. ¿Por qué? Porque nos ceñimos y hemos cometido el error históricamente. Yo creo que en este momento estamos entrando en una nueva era de la educación donde estamos adquiriendo otras herramientas, pero no hemos ceñido a cumplir con el currículum. Todo este tiempo hemos hecho eso. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a primero básico y ya no hay por qué, y ya no hay para qué, sino que el niño tiene que estar ahí atento a lo que tú le vas a enseñar, porque tiene que aprender a leer, porque tiene que aprender a sumar. Y todo eso que nos decía Gabriela, y no me acuerdo del otro nombre, de las personas, eran dos Gabriela y Graciela. Se acaba, po. Toda esa curiosidad de los niños como que las vamos reprimiendo porque tenés que aprenderte las letras, porque tienes que aprender a sumar, y toda su curiosidad, ahí la dejamos. Entonces creo que
que es un gran trabajo que tenemos y que esta metodología lo que nos permite hacer, en el fondo, no es crear algo nuevo, no es que le enseñemos a los niños a indagar, es simplemente que conserven esa habilidad que la tenemos de manera innata. Y que cuando no se trabaja así desde chiquitito, obvio que nos va a costar más, pero si esto, y creo que es muy bueno que hayan acá colegas de todos los niveles, y cuando se trabajan desde siempre, sería mucho más fácil en general el trabajo con todos los docentes en este tipo de metodología, porque como digo, es algo que innato en los niños. Probablemente nosotros en nuestra primera infancia también tuvimos esta capacidad de indagación y la perdimos, pues, y ahora estamos aquí en este taller tratando de que nuestro cerebro procese toda esta metodología para poder aplicarla con nuestros estudiantes. Eso. Matías tenía levantado su mano. Sí, no, yo quería solamente acotar que concuerdo con la colega, lo que recién decía. Yo tengo la impresión de que en general en la escuela muchas veces los profesores nos sentimos un poco presionados por el tema de colocar calificaciones, y el apuro de tener que colocar ese mínimo de calificaciones nos hace otorgarnos a nosotros mismos poco tiempo para hacer estos procesos en un sentido pausado y razonable, ¿cierto? Y claro, pasa eso que dice la colega Sandra, y que efectivamente terminamos muchas veces como quitándole esa cuestión que es muy genuina de los niños, y que yo creo que también tiene que ver, está un poco en nosotros, y que tiene que ver con que como educadores tenemos que buscar también ese niño interior que igual tenemos, para poder vincularnos en ese sentido. Y yo creo que el decreto 67, que justamente viene a regular un poco el tema de las calificaciones, más allá de que nunca fue obligación colocar 8 calificaciones en lenguaje y matemática, eso siempre fueron más bien como consensos medio impuestos. Pero yo creo que el decreto nuevo que aparece, me parece este año, el año pasado, final del año pasado, y que viene a regular un poco el tema de las calificaciones, con el paso de los años, nos va a permitir tomarnos con un poco más de relajo esa burocracia, y para dar espacio justamente a, yo pienso mucho que esto calza muy bien con la lógica de los proyectos. En escuelas yo he visto también el tema de cómo los alumnos trabajan tesinas, en donde justamente van generando una indagación que les toma un año entero, por ejemplo, y eso para dar sustento a lo administrativo, culminan un par de notas y cosas así, pero en el fondo existen estos procesos de indagación con tiempo pausado y bien acompañado. Super. ¿Alguien más? Yo también concuerdo con ambos colegas, en realidad. Creo que uno tiene que, o sea, uno no pierde la curiosidad, pero deja de validarla. Porque si nos ponemos a pensar, quizás les pasó en sus grupos que empezaron a surgir muchas preguntas a partir de una. Y quizás uno no se da el tiempo de poder darle la importancia a estas cosas tan simples, que es aprender de lo que te rodea en realidad. Y acerca de lo que hablaba Matías, me pasa a mí que pienso en el currículum y pienso en las bases curriculares y me estresa porque son contenidos. Si yo no me sé los contenidos generales de lo que tengo que pasar, no puedo transformar mi experiencia de aprendizaje para que ojalá sea menos notorio el contenido y más potenciada la habilidad, y ojalá la transversalidad en todo lo que tengo que pasar. Para mí esta es una época de cambio y de reformulación de la educación, y que creo que nosotros los profes estamos a cargo de eso, porque desde arriba no nos entienden. Ellos no son profes, no están en la sala, no están con los niños. Entonces es momento como de rebelarse un poco ante esta base curricular y de empezar a innovar en estas cosas que son mucho más prácticas, mucho más significativas para los chicos. Eso me pasa. Bueno, un aplauso. Ahí. Quizá parece que igual se quedó. Yo tengo un internet bien malo, no sé si me pueden escuchar. ¿Sí? Sí, más o menos. Se escucha, se escucha. Ah, súper. Que quizá un poco lo que reforzar también, que lo que estamos buscando aquí es eso, es que podamos nosotros ver
cuánto podemos hacer nosotros para hacer los cambios. Y un poco lo que decía Fernanda, el desafío tiene que ver con eso, en ver en estas metodologías que están conociendo con Guara, cómo yo la puedo transformar y la puedo integrar desde mi propio contexto, a mi propio nivel, con mis niños, y lo importante que es para poder hacer esto, tener un sustento en la formación de uno y uno irse formando en lo conceptual. Porque es evidente que se necesita dominio conceptual para poder, como decía Fernanda, hacer esta transformación metodológica. Necesitamos conocer nuestros programas, necesitamos conocer nuestras bases y también necesitamos tener acercamientos a la profundización de los contenidos para poder abordarlos. Entonces, ahí, si bien es cierto, es un doble desafío, quienes tratamos de implementar estos modelos, podemos decir que es factible. O sea, si no, no estaríamos haciendo esta capacitación con ustedes. O sea, como que vemos que es factible y lo que va a venir más adelante van a ser precisamente experiencias científicas para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos y puedan abordarlo desde una metodología indagatoria que les permita, dentro de las incertezas de la ciencia, transitar en ciertas certezas para el desarrollo metodológico. Así es que yo, en la sala mía estaba la Nicole, igual hacía algunas reflexiones interesantes, a lo mejor las puede compartir. Sí, claro, nosotros hablamos del tema de las dificultades que se tiene para trabajar el tema de la indagación, y yo comentaba que, bueno, una era el tiempo, por todo este mismo tema, como decían los demás colegas, con el tema del currículum. ¿Ya? En ciencia, y no solo en ciencia, sino que en otras áreas también, el currículum es tan amplio, es tanto lo que uno tiene que hacer, que, por ejemplo, realizar una actividad de indagación es, por decirlo así, para el currículum una pérdida de tiempo, porque la indagación no se puede hacer en una clase, la indagación se puede hacer en 2, 3 clases, es algo amplio. Entonces yo igual le comentaba que en mi caso he hecho de repente temas de indagación en mis clases como finalización de unidad, por ejemplo, en vez de reemplazar un instrumento de evaluación. Pero no sé, eso yo lo puedo hacer una vez en el año, 2 veces en el año, si es que, porque hay que seguir avanzando. Ya a veces en los talleres se pueden realizar, pero ahí está la dificultad, el tema de tiempo. Y lo otro también, hablábamos de que la indagación a veces la realizamos no completa, que tiene que ver con el tema de la reflexión, porque nosotros siempre buscamos el tema del resultado. Claro, vamos con el tema de las preguntas, qué podemos observar, qué podemos decir, qué les parece, el por qué, para qué, y todo ese tema y todas las inquietudes que aparecen, buscamos una, nos definimos en esa, hacemos todas las actividades habido y por haber, obtenemos el resultado y fin. Eso es. No está la instancia para hablar de qué podría haber pasado, cumplimos las expectativas, habría algún cambio si hacemos esto, no sé. Entonces, ¿y por qué? Yo creo que también va por el tema de avances. Entonces, no se da esa instancia tampoco de reflexión, y yo creo que nosotros a lo mejor no damos esa instancia. Quizás muchas veces a lo mejor lo queremos realizar, o lo realizamos en un tiempo breve. Pero ¿por qué en un tiempo breve si es algo tan amplio? Entonces yo creo que ahí va también el tema de las dificultades en indagación, que era lo que nosotros conversábamos. Eso. Eso de también perder resulte, como planteaba también Nicole, que a veces si no da el resultado que nos dice el libro que debería dar o que creemos que debería dar, es un resultado de la indagación, y a partir a veces de esos errores, yo no lo llamaría error, sino que de eso a veces surgen más aprendizajes aún. Sí, claro, es que nosotros yo creo que estamos tan, por decirlo así, cuadrados en una forma metodológica, que claro, hacemos estas cosas nuevas, pero de repente todavía tenemos lo anterior. Y está con ese tema de que, chuta, no resultó, y ahí va el tema de los niños, muchas veces el tema de las emociones que se puedan haber, la frustración, etcétera. Entonces yo creo que el tema de la indagación no solamente son pasos, sino que también hay que trabajar mucho la motivación en los estudiantes para que se pueda hacer eso y sea algo constante.
plantear que en la ciencia existe mucha frustración, o sea, ahí si uno va y se equivoca, y muchas veces no resultó como uno, y es parte del proceso. Claro. Sí, y uno a lo mejor lo puede hacer en un área, pero yo creo que todas las áreas están involucradas, o sea, delante lo conversamos, matemática, lenguaje, es todo, se puede trabajar con todo. Yo creo que hay que hacer la unión del equipo, digamos, para eso. Compartimentalizar tanto las asignaturas, trabajar más en conjunto. Sí. Súper. Ya. Voy a, como yo sé que estamos contra el tiempo, bueno, como acá les planteo, no es un camino sencillo, ¿sí? Requiere un cambio, tanto de paradigma, un cambio de estructura, muchos cambios en nosotros, en el sistema quizás, pero que podemos con pequeñas actividades, podemos empezar a generar este cambio, pero generamos habilidades de pensamiento que van a servir para la vida. Solamente quería compartirles... ya quedan pocas diapos ahí parece que... Estas son 3 documentos que les vamos a compartir, están en PDF. El primero que se llama Educar Mentes Curiosas, la formación del pensamiento científico y tecnológico en la infancia, de Melina Furman, que la he nombrado harto. Está bien interesante el documento. Después este que se llama Principio y Práctica de la Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela. Acá sale súper detallado el ciclo de indagación, los 3 pasos del ciclo, los pasos que hay que seguir. Y en esta página, ya es un documento antiguo, pero en esta página de la Senda Darwin también tienen como unos documentos de actualización de esta guía. Entonces ahí pueden cargar ambas cosas, la guía y una carpeta con documentos de actualización. También hay ejemplos, hay temas ecológicos que se pueden abordar en indagaciones. Entonces es largo el documento, es un librito, pero lo pueden tener como material de referencia en caso de que tengan dudas o puedan... Y este otro, que es un pequeño capítulo de un libro, también es sobre la EPE, este lo escribí yo, el tercero, y es un pequeño resumen de lo que es el libro de la EPE, básicamente. Si lo quieren si quieren el resumen pueden leer este, si quieren la versión completa pueden leer el del Peter. Y después, acá no alcancé a colocar los enlaces, pero tengo los enlaces de casi todo. Acá hay ejemplos de indagaciones. Por si no saben, yo sé que una cosa es el tiempo que a todos nos falta, entonces, porque esto implica tiempo poder planificar. Entonces, pero acá hay ejemplos de indagaciones donde puedan inspirarse para crear actividades. Entonces, de ahí les voy a compartir los enlaces con los ejemplos de estos otros documentos también.